Amén. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos en este tiempo de enseñanza. Señor. Hoy jueves, que el Señor nos permite congregarnos para estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el Salmo 119. Salmos 119. Y vamos a mirar el versículo número 10. Les recuerdo que estos salmos son cánticos, son oraciones, pero qué tan profundo tenía el rey David conocimiento de quién era Dios y de la palabra de Dios. Y mire cómo dice en el Salmo 119 y versículo número 10. Con todo mi corazón te he buscado. Y el salmista, David, le dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces el rey David sabía lo que era desviarse. La palabra desviarse significa cometer errores. Hermano, no estamos exentos de cometer errores, y más cuando no conocemos a Dios y no conocemos su palabra. ¿Qué necesitamos conocer? A Dios. ¿Qué necesitamos conocer? Su palabra. El rey David decía, Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Él sabía perfectamente lo que eran los mandamientos, lo que era la palabra, quién era Dios, y su oración era, no me dejes desviarme. La palabra desvío tiene que ver con el error. Prácticamente David le decía, no me dejes cometer errores. Señor, no me dejes cometer errores. Él decía así, hermanos, no me dejes cometer errores si conozco tus mandamientos. Gloria a Dios. Hoy en día mucha gente se está desviando, se está yendo por el camino del error. ¿Por qué? Vamos a verlo en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, invocamos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra paz, eres nuestra justicia, eres la verdad, Señor Jesucristo, eres el camino y la vida, Señor. Sí, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra de verdad sea revelada a nuestros corazones, Señor, y no caminemos jamás por el camino del error, Señor. Líbranos de todo error. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, en tu palabra, esperando tu venida, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con nuestro estudio. ¿Cómo se llama ese estudio? Espíritu de error. ¿Dónde lo vamos a basar? Primera de Juan 4 y versículo número 6. Mire cómo ya está escrito aquí en la diapositiva. Primera de Juan 4, 6 nos dice la Escritura, amados hermanos, nosotros somos de Dios. Pero vaya viendo, hermano, nunca debemos leer por leer la Biblia. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, y te lo pongo con letras rojas, conoce a Dios, nos oye. El que conoce a Dios siempre va a estar inclinando su oído para oír a Dios. Aleluya.
El que no es de Dios no nos oye. Aquí está hablando ya algo el apóstol Juan. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, ¿cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios, iglesia? Si conoces a Dios, tienes que estar atento a lo que Él está diciendo. Tienes que saber oír a Dios. Porque el que conoce a Dios oye la palabra, oye la corrección, oye la instrucción, oye el mandamiento, oye lo que Dios está hablando. Vamos a ver cómo opera este espíritu. Vamos a ver qué significa error. Siguiente diapositiva. Mírala con detenimiento. Dice error. En griego significa extravío, errante, como una trampa. Tenemos que ir entendiendo, hermanos, que el enemigo es experto en poner trampas. ¿Dónde, cómo, qué va a hacer para ponerte trampas? Él sabe cómo eres tú, pero él no te conoce por dentro. El enemigo no sabe lo que tú estás pensando. Fíjate bien, el diablo no sabe lo que tú piensas, Dios sí. Pero ¿cómo sabe el enemigo lo que tú estás pensando? Por tus actitudes. ¿Cuáles son tus actitudes hacia Dios, hacia su palabra, hacia la predicación, hacia la iglesia? El error en griego significa extravío errante, como una trampa. Una persona que se desvía se le llama impostor, engañador o alguien que está guiando mal. ¿Te acuerdas que la Biblia dice en los evangelios que un ciego no puede guiar a otro ciego? Porque van a caer en el hoyo los dos. Hermano, ¿cuál es la advertencia de Dios para este tiempo? Ten cuidado con el error. El extravío, error, se muestra de 4 maneras. Vamos a ir viendo. Siguiente diapositiva. Error. Primera de Juan 4:6, ya lo leímos. Ahora vamos a ver segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 17. Segunda carta de Tesalonicenses. Sí, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Hermanos, ¿de qué está hablando la palabra de Dios? Que debemos de permanecer firmes, que no le debemos permitir al error. Como comienza diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, los que se extravían, los que empiezan a divagar, los que empiezan a cometer errores, hermanos. ¿Qué está diciendo entonces, hermano? Está muy clara la palabra. El que tiene este espíritu no se puede dar cuenta.
¿Qué pasa? ¿Cómo obra este espíritu? ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos viendo acerca de 7 espíritus que atacan a la iglesia? ¿Cómo se llama este espíritu del error? ¿Verdad? Según lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, fíjate, es un espíritu que imparte cosas erróneas, cosas que no están. Va a usar la palabra y debemos de tener cuidado. Se llama espíritu del error, así está en la palabra. ¿Cuál es ese espíritu de error que habíamos visto según en el Antiguo Testamento? Son los jebuseos. Acuérdate que el jebuseo significa habitante que pisa fuerte. ¿Cuál es el propósito de este demonio? Hermano, pisar y doblegar. Por eso viene el error. Fíjate bien, 3, se siente convencido de que está en lo cierto. El error trabaja así. Va a convencer a la persona de que está en lo cierto y se empieza a convertir en un fanático. Fanatiza la palabra, fanatiza todo lo que tiene que ver con Dios. Número 4 en esta diapositiva dice, está convencido de que la mentira que ha creído es verdad. ¿Quién es el mentiroso? El diablo. El diablo tiene este espíritu que manda para atrapar a muchos del pueblo de Dios. ¿Sabes qué está haciendo en este tiempo? Utilizó la pandemia para engañar a muchos. Ya no te congregues. Desde tu casa ve la transmisión. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te trasladas? El enemigo está engañando a muchos. El salmista decía, no me dejes desviarme, no me dejes cometer errores. Ay, ¿para qué vamos al templo? Mejor nos quedamos, aquí ponemos la transmisión. Hermano, cuidado con el espíritu de error. Sí. Siguiente diapositiva. ¿Lo muevo, hija? Este demonio tiene su proceso. No creas que llega, se instala y ya. No. Fíjate cómo lo va haciendo. Lo va a hacer de 4 maneras. Tiene un proceso de instalación en la persona de 4 pasos. Primero, vamos a ver el primer paso. Se introduce desviando la visión, tu forma de mirar las cosas. Se introduce desviando la visión de la meta propuesta por Dios. Como cristianos, Dios ya te propuso una meta, algo que tienes que alcanzar. Pero viene el espíritu de error a través de este demonio. ¿Y sabes lo que va a hacer? Te va a desviar de la visión de Dios. De lo que Dios ya propuso que tú estuvieras viviendo, haciendo y funcionando. ¿Sabes por qué? Porque entonces empezamos a mezclar nuestras propias metas. ¿Cuáles son tus metas y cuáles son las metas de Dios? ¿Cuántas veces una meta que tú tienes no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Y entonces viene el diablo con el espíritu del error y va a forjar que tú propongas tus propias metas. Esta etapa inicial es llamada error de visión. ¿Cómo se llama? Error de visión, amados hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. En este error de visión, te lo pongo con amarillo, porque te lo voy a poner en diferentes colores. ¿Qué dice Isaías 28:17? Hay que poner mucha atención. Isaías 28:7, perdón. Sí. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra.
fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Está muy clara la palabra. Isaías era un profeta que estaba anunciando lo que iba a venir al pueblo de Israel. Pero cuando miramos estas partes de la palabra, podemos entender que a la iglesia, si no tiene cuidado, le puede pasar lo mismo. Dice, pero también estos erraron. ¿Con qué? Con el vino. Y con sidra se entontecieron. Habla del sacerdote, el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. Yo no sé si tú sabes que alguien que toma vino o que toma cerveza, ¿sabes lo que pasa? La mirada, ¿cómo se le pone? Como si se le perdiera la mirada, pierde la visión. Hermanos, Isaías 28 estaba advirtiendo ya. ¿Qué es error de visión? Número 2, ahí en la diapositiva, lo empieza a sacar. ¿De dónde te saca? De la perfecta voluntad de Dios. Este espíritu de error entra a través de esto, de esta primera fase. Empieza a hacer que se cometa errores en la forma de mirar. Es decir, cuando te sales fuera de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 1:9, vamos a ver. Pero el que no tiene estas cosas tiene la visión muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tú tienes que leer bien la palabra de Dios. Yo te encomiendo que leas desde el versículo 5 para que llegues hasta el versículo 9. Porque dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Las que menciona la palabra de Dios, que están en la voluntad de Dios. Un cristiano debe ir madurando. Y para madurar hay que ir creciendo en el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Fíjate cómo dice el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mira, 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el espíritu de error lo que va a provocar es que tengamos la vista corta, no veamos en la perfecta voluntad de Dios, sino vamos a buscar en nuestras metas. Primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mira cómo termina diciendo, las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo trabaja ese espíritu de error? Aquí, de acuerdo a esta carta de Juan, entonces lo que nos habla es que cuando se empieza a errar en la visión, fíjate bien, empiezas a aborrecer a tus hermanos. Te empiezan a caer mal. Ay, es que la hermana me cae gorda. Ay, es que el hermano me cae gordo. Ay, es que el hermano... Hermano, cuidado. ¿Cómo entra el espíritu de error? A través de tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? Impide ver más allá. Te impide ver con el amor de Cristo. Es que no me saludó bien, ¿y yo por qué lo he de saludar bien?
empiezan las malas relaciones en la iglesia. ¿Por qué? Por un espíritu de error. ¿Qué hace? Empieza a quitar la visión. ¿Cuál era la visión de Cristo al venir aquí a la tierra? ¿Tú te acuerdas cómo oraba Jesucristo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17? Y oraba por los suyos y dice que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y aquí nos está hablando de que alguien que tiene error de visión empieza a caerle mal su hermano. ¿Qué se está manifestando? El primer paso, error de visión. Fíjate, número 3, el error de visión. ¿Sabes qué empieza a pasar? Empieza a menospreciar la voluntad de Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Sí. ¿Y yo por qué voy a servir? ¿Y por qué le tengo que servir? ¿Y por qué tengo? Esto suele pasar. Hermanos, cuando era la pandemia, todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo decía, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo esto? Y como que el miedo hacía que nos amáramos. Pero fue pasando el tiempo, la pandemia avanzaba, y entonces, ¿verdad? ¿Cómo está tu visión en cuanto a Dios, a su amor, a la iglesia? ¿Sabes que a la iglesia no acuden los perfectos? Ninguno es perfecto. Todos somos imperfectos. ¿Sabes quién asiste a la iglesia? Los pecadores que están buscando perfección. Aleluya. Y entonces te vas a encontrar con diferentes caracteres, pero eso no tiene que hacer que tú lo aborrezcas a tu hermano. ¿Qué pasa con algunos en las iglesias? ¿Cómo empiezan a dejarse de saludar, dejarse de hablar, dejar de tratarse? ¿Por qué? Porque ahí empieza el error de la visión. Las tinieblas empiezan a oscurecer la visión que Cristo ya te había dado. Y las tinieblas habla de oscuridad, habla de ignorancia, pero habla de que no está gobernando el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. Vamos a ir avanzando, mis amados hermanos. El error de doctrina. Vamos a ver, número 1, cuando la visión se empaña, se oscurece, vienen las tinieblas, se tiene una visión corta, terrenal. Se abre la puerta para tratar de justificar por medio de la palabra la desviación. ¿Cuántas veces cuando cometemos un error le echamos la culpa a alguien más? Y nos justificamos diciendo, es que yo lo hice porque él me provocó, porque ella me provocó, porque... Y tratamos de justificarnos. El espíritu de error, en la segunda parte, se le llama error de doctrina. ¿Cómo empieza? Cuando la visión se empaña. Y hermano, empezamos a justificar. Y a veces se usan textos bíblicos para justificar nuestro error. Cuidado. Porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra. A veces llegamos a la iglesia diciendo, Dios me dijo, y usamos un texto, pero lo sacamos fuera de la voluntad de Dios y lo acomodamos a como yo pienso y quiero, como yo veo. Pero no es conforme a la voluntad de Dios. Número 2, entonces el espíritu de error pasa a la segunda etapa. ¿Cómo empezó? Con error de visión. ¿Qué empieza a pasar? Error de doctrina. Empezamos
a cambiar la palabra. Empezamos a usar la palabra a nuestra conveniencia. Y así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fue dada para que hagamos la voluntad de Dios. Aleluya. No la de nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que yo anhelo, es que yo quisiera, es que yo le pido al Señor. Sí. No es malo anhelar, no es malo pedir. Pero que cuando tú anheles y pidas, aquello esté de acuerdo a la palabra de Dios, porque estarás seguro que estarás haciendo la voluntad de Dios. Señor. Fíjate, número 3, introduce el error de doctrina o herejía. ¿Qué es esto, hermano? Pues que se empieza a fallar, a tergiversar. Es errar en la palabra. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Está muy clara la palabra. Mateo 22, 29. Dice así la Escritura. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, error, porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. Un día llega una hermana y me dice: pastor, Dios me habló anoche. Yo me le quedé viendo y le dije: ¿sí, hermana? Me dijo que me fuera de la iglesia. Ah, ¿por qué? Me dio este texto que le dio a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela. Dije: no, mi hermana, ese texto no se usa para salirse de una iglesia. Le digo: hermana, ¿está equivocada? No me diga nada, porque Dios ya me habló y ya me voy de la iglesia. ¿Sabes qué le pasó a la hermana? Le dio Alzheimer. Hermanos, ¿qué puede provocar el espíritu de error cuando viene el error de doctrina? La palabra en Mateo 22 nos está hablando muy claramente en el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, he hecho mucho hincapié en relación a conocer a Dios a través de su palabra. Qué tan importante es meternos en la palabra de Dios y que estemos conociendo la verdad de la palabra, de lo que Él quiere para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para mi calle, para mi sociedad, para todo donde yo me muevo. Dios conoce nuestras necesidades, pero el diablo las puede confundir. Por eso debemos ser tan cuidadosos y no salirnos fuera de la palabra. Siguiente diapositiva. Seguimos en el error de doctrina. Fíjense bien, número 1, es un terreno fértil de la ignorancia. Por eso no debemos ignorar la palabra de Dios. Por eso debemos leer, escudriñar, estudiar, vivir, practicar, estar. Cada cosa que yo voy a hacer, tengo que hacerla de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, hermano, Señor. ¿De qué me habla un error de doctrina? Está hablando de gente niña espiritualmente. O personas o cristianos ignorantes. Dios no quiere un pueblo ignorante. ¿Sabes cómo se quita la ignorancia? Cuando conoces a Dios. Cuando Dios es revelado a tu vida. Aleluya. Cuando tú estás en aquel lugar, en aquel trabajo, en aquella ciudad que Dios quiere. Es que Dios es el todo de nuestra vida.
Esto no quiere decir que no van a pasar pruebas y aflicciones. Claro que las va a haber. Pero fíjate que el error de doctrina, ¿dónde es fértil? Cuando hay ignorancia. Cuando hay niñez espiritual. No queremos crecer. No queremos madurar. Número 2. Este espíritu de error es inducido por falsos hermanos y por falsos ministros. Son ministros que no han sido levantados por Cristo. Los levantó el hombre, el instituto bíblico, la iglesia, pero no los levanta Cristo. ¿Sabes que un verdadero ministro tiene que estar en el secreto de Dios? Ahí a donde Dios lo llama, para que Cristo le revele lo que necesita comer el pueblo. Número 3, ¿cómo induce este demonio el error? A través de personas astutas que logran usar los artificios del error. Puede ser con palabras, hasta puede presentarse milagros y engañar a la gente. El diablo también hace milagros. Porque acuérdate que el diablo lo que hace es copiar las obras de Dios y engañar. Fíjate bien, en el número 4 dice, así convencen, ¿a quiénes? A los cristianos, pero hoy te pongo con letras rojas, inconstantes, que no tienen constancia en asistir a la iglesia, que no tienen constancia en la palabra de Dios, que no tienen constancia en la fidelidad hacia Dios. Mucho hablamos de fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos como Él es, fiel. Amén, Señor. Hermano, ¿sabes lo que provoca este error de doctrina? Que se te puede robar la herencia. Convencen a los cristianos inconstantes robándoles su herencia. ¿Sabes que a quien le roban su herencia no va a participar en el rapto? Se van a quedar a sufrir 3 años y medio. Y Dios en esos 3 años y medio va a tener que purificar a los que se quedaron. Amada iglesia, este es el tiempo para conocer a Dios. Aleluya. Cuidado con el error. Siguiente diapositiva. Seguimos hablando. Ya vimos Mateo 22, 29. Vamos a ver Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué dice la Biblia? Hermano, yo te encarezco delante del Señor que tú leas estos versículos, pero que también los transcribas, hermano. ¿Cómo dice la palabra? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¿Cómo viene el error de doctrina? Cuando somos niños espirituales. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Segunda de Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muy clara está la palabra, hermanos. Casi en todas sus epístolas, aquí está hablando Pedro de las epístolas que escribió Pablo. Y dice, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Sabes por qué?
porque necesitan revelación. Las cuales los indoctos es que no quieren la doctrina, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cómo puede venir el espíritu de doctrina? A través de falsos hermanos o falsos ministros. Segunda de Juan, Sí. capítulo, es un solo capítulo, entonces es el de 8 al 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Manos, muy clara está la palabra. ¿Sabes cómo te habla esta parte de la Biblia? Cuidados del engañador, del anticristo, del espíritu de error, hermanos. Como dice, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué? Galardón completo, herencia. Aleluya. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Esto es lo que predicó Pablo, hermano. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Qué necesita haber en mi vida? Arrepentimiento. ¿Qué viene del arrepentimiento? Una fe viva. ¿Qué viene en la fe viva? Señor. Amados hermanos, es que puedo tener autoridad de imponer mis manos. Pero también, hermano, en esta doctrina de Cristo, habla, hermanos, de que yo necesito ser bautizado en agua y en el Espíritu. La doctrina incluye todo, hermanos. Hoy en día, muchos dicen que ya no te debes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que solo te debes bautizar en agua en el nombre de Cristo. Error. ¿Por qué? Porque no han mirado la doctrina de Cristo. Fíjate lo que dice en el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ven, Señor. Amados, son 7 las doctrinas que hablan de la doctrina de Cristo. Ahí en Hebreos capítulo 6. Y cada una de estas doctrinas, enseñanzas puras, tiene una verdad que se debe de estar viviendo hasta que Cristo venga. Aleluya. Amén. Ven, Señor. Segunda de Timoteo 2, del 17 al 19. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Hermano, dice el 18 que se desviaron ¿de quién? ¿De dónde? De la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Los niños espirituales, los que no tienen madurez. Hermano, ¿cómo viene la madurez? ¿Cómo viene el crecimiento? Conforme vamos practicando la palabra y vamos conociendo más la voluntad de Dios, hermano. Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué quiere de tu matrimonio? ¿Qué quiere de tus hijos? ¿Qué quiere de tu trabajo? ¿Tú conoces la voluntad de Dios en cuanto a tu trabajo? ¿Tú conoces la voluntad de Dios en cuanto a por qué estás asistiendo a una iglesia?
En todo tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no permitamos al error estar en nuestras vidas. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Está muy clara la palabra. Fíjate cómo esta carta la escribe Pablo a Timoteo y le dice que el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos, Sí. algunos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Van a negar la fe de Jesucristo. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo se mete un espíritu engañador en alguien que no conoce a Dios? Porque si le conocieran, estuvieran haciendo la voluntad de Dios. Mucho cuidado, iglesia, porque ahí se están levantando iglesias con ministros o personas y dicen que Dios los levantó. Cuidado. ¿Sabes cuál es el requisito de un pastor para estar al frente de una iglesia? Dice que su matrimonio debe ser ejemplo para toda la iglesia. No puede estar divorciado. ¿Por qué? Porque es ejemplo a la iglesia. ¿Cómo debe tener a sus hijos? En sujeción, en armonía, en paz. Amada iglesia, es palabra de Dios. Y hoy en día hay ministros que están divorciados, se divorciaron, se vuelven a casar y así se levantan como ministros. Amada iglesia, es un espíritu de doctrina errático. Es un error de doctrina. ¿Cómo empezó? Con un error de visión. ¿Por qué? Porque se ponen sus propias metas y se sale fuera de la voluntad de Dios. Fíjate bien cómo actúa, cómo trabaja todo esto. Proverbios 28, 9 y 10. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Hermano, Dios te ama. Y lo que Dios quiere es que le conozcas, que le sigas. A Dios se le sigue por amor, no por imposición. Amada iglesia, Dios es un Dios de verdad. Y lo único que está buscando es que tú permanezcas hasta el día final, hasta que Cristo venga por su iglesia. Pon mucha atención, te encargo que transcribas los versículos, que los hables, que le digas, Dios, muéstrame. Pero fíjate, lo que acabamos de leer está muy claro en Proverbios 28, del 9 al 10. Cómo la palabra nos instruye. Lolita nos la acaba de leer, pero yo quiero que pongas mucha atención porque esto es lo que Dios te pide. 9 y 10 dice, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es la ley? El conjunto de mandamientos que Dios estableció para tu bendición. Su oración también es abominable. Hermano, está escrito en el libro de los Proverbios. A veces decimos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me contesta? Bueno, hay que preguntarnos. ¿Estará siendo abominable mi oración delante de Dios? ¿Porque me estaré apartando de su ley? Cuando tú te apartas de la ley de Dios, cometes un error de doctrina. Fíjate bien cómo dice lo que está escrito acá abajo. Cuando el errado siente que cuenta con la justificación escrituraria de su visión
y deseos, se abre puerta para la tercera etapa del espíritu de error. Introduciendo, ahora viene otra cosa, el error de vida. Vamos a ver cómo se manifiesta el error de vida. Ahora te lo cambio de color para que tú veas. Número 3, error de vida. Su estilo de vida, sus hábitos, serán vueltos a como eran antes de Cristo. Quiere decir que su estilo de vida había cambiado para bien. Pero cuando hay un error de visión, de doctrina, empieza el error de vida. ¿Y entonces qué? ¿Se regresan a los hábitos como eran antes? Desordenados, sucios. ¿Qué otra cosa puede haber? Su estilo de vida, hábitos serán vueltos a como eran antes de Cristo. Pueden resultar peores. Primera de Pedro 1:15 al 18. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave en el versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, como dice, conducíos con temor, en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, que nos va a ayudar a no caer en estos errores. Vivir en el temor de Dios. Sí, Señor. Efesios 4:22, ya lo habíamos leído hace rato. Vamos a repasarlo nuevamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. ¿Cómo eras tú sin Cristo? Yo era muy desordenado. En mi casa había desorden cuando era yo niño. Pero cuando Cristo vino a mi vida, se cambió eso. Empezó a venir el orden. Empecé a cuidar cosas que antes no cuidaba. Antes de conocer a Cristo yo era muy sucio. Todo lo traía sucio. Pero cuando vino Cristo, ¿qué crees que empezó a pasar? Cuando empecé a conocer de Cristo, empezaron a venir los buenos hábitos. La vida, hermano. Tu estilo de vida habla de quién es tu Señor. Ven, Señor. Segunda de Pedro 3, del 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Puedes decir amén, iglesia. Aleluya. Amado hermano, Dios no quiere que tengamos errores de vida. Que no debemos de tener error de doctrina. Que no debemos de tener error de visión. Fíjate cómo el error se va confabulando en 4 maneras. Primera de Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado,
para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo, Perdón. el 2. Pablo Sí. tuvo que llegar a la iglesia de Corinto a través de cartas y tuvo que hacerles saber lo que estaba, el error que había ahí en la iglesia de Corinto. Fíjate, en la congregación estaban permitiendo que hubiese fornicación. Y la iglesia lo empezó a ver normal. Pablo dijo, no, tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Y empezó a señalar cuál era el error. Hermano, es cuando surge el error de espíritu. Ahora vamos a pasar a otro. Fíjate bien, llevamos 3, error de vida. Ahora vamos a pasar al error de espíritu. Ahora te lo pongo con fondo rojo para que veas, amado hermano. Número 4, error de espíritu. Estamos viendo las 4 maneras en que el error se puede manifestar. Es cuando el corazón se endurece. Fíjate bien. El corazón se endurece, la conciencia se cauteriza, se quema, se funde, ya no funciona. Un foco fundido ya no funciona, ya no te da luz. Una conciencia que ya está quemada es porque el corazón ya se endureció. ¿Qué tiempos estamos viviendo, amada iglesia? Tiempos en los que debemos de cuidar que el amor de Cristo esté gobernando nuestros corazones. El creyente se comporta peor que un incrédulo. Hermano, tenemos mucho que interceder y mucho que hacer. No bajes la guardia, hermano. Siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo trabaja el error de espíritu. Número 1. El error de espíritu resiste la voz de Dios. No quiere oír ya la voz de Dios. No quiere oír la predicación. Le molesta la predicación. Es más, está en la predicación y está haciendo caras. No le gusta el tiempo de la predicación, hermano. ¿Por qué? Porque hay error de espíritu. Número 2, al tener esto, hermano, se está contristando al Espíritu Santo. Número 3, resiste todos los medios de gracia que Dios pone a su alcance, como la autoridad de los ministros, la palabra y congregarse. Amada iglesia, fíjate cuántos recursos de gracia, cuántos medios de gracia Dios pone a nuestro alcance. Pero cuando hay error de espíritu, esto es lo que empieza a pasar. Ya no reconocemos la autoridad del pastor. Ya no me importa lo que el pastor diga. Ya no me importa lo que dice la palabra y menos quiero congregarme. ¿Te das cuenta de algunos que siguen sin congregarse cuando ya hay cultos presenciales? ¿En qué error están viviendo? Dios es un Dios de orden. Vamos a ver, Hebreos 3, del 8 al 13. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados, ¿está clara la palabra? Mira, tenemos que interceder. Pero dice la palabra en el 13, antes exhortaros.
Exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortar no quiere decir regañar. Aquí la palabra exhortar quiere decir animar. Dice, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Fíjate lo que pasa, ya lo vimos, amados hermanos. ¿Cómo se manifiesta este error de espíritu? No se reconoce ya la autoridad de los ministros, no se reconoce la autoridad de la palabra y no se reconoce la autoridad que Dios establece para congregarnos, hermanos. Efesios 4:30 y 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gloria a Dios. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? La clave para que no caigamos en estos espíritus, en estas 4 formas de error. El error de espíritu, fíjate cómo nos dice la palabra, 4:30 y 31, amados hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero dice el 31, ¿puedes leerlo conmigo? Quítense de vosotros toda amargura. Cuidado con la amargura. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermano, hay mucho que aprender, hay mucho que revisar, hay mucho que recibir de la palabra de Dios. Pero te das cuenta que en algunos versículos Dios te está dando la clave. Cuidado con la amargura, hijo, cuidado con el enojo, cuidado con la gritería, con la maledicencia. La maledicencia es cuando nada más nos la pasamos maldiciendo, hablando mal de los otros. Y cuidado con la malicia. La malicia es cuando nuestros corazones, hermano, permitimos el mal, pensamos mal, sentimos mal, actuamos mal. Cuidado. La palabra nos dice. Vamos a ver ahora. Ya vimos las 4 maneras en que el error puede manifestarse. ¿Qué áreas son las vulnerables para que el error pueda trabajar ahí, en esos corazones? Número 1. Cuando hay codicia. Cuidado, hermanos. ¿Qué es la codicia? Cuando anhelamos cosas terrenales. Es que yo quisiera mi casota, es que yo quisiera mi auto, es que yo quisiera... Hermano, si Dios te lo va a conceder, dile, si es tu voluntad, dame esto. Si no, Señor, yo no quiero codiciar las cosas terrenales. Lo que es de la tierra, hermano. Mejor anhelemos las cosas espirituales. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quién estableció el trabajo? Dios. Dios le puso un trabajo a Adán. Claro que Adán, al haber pecado, amada iglesia, se corrompió. Y entonces Dios estableció que el trabajo ahora tenía que ser con el sudor de tu frente. Iba a haber cansancio. Pero ¿sabes qué? Vino Cristo para redimir, para quitar esa culpa y para que nosotros al reconocerlo podamos vivir en ese nuevo estilo de vida. Pero cuidado con anhelar las cosas terrenales como las riquezas. Hechos 8, del 10 al 20. 18.
al 20. Hechos 8 del 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». ¿De qué manera tuvo que haber sido entrenado Pedro? ¿Y qué dones espirituales le dio el Espíritu Santo para poder discernir cuando llega este hombre? ¿Qué le ofrece el hombre? Dinero. Hoy en día le están ofreciendo dinero a niños, a adolescentes, a jóvenes. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que lo que necesitan es dinero. Son cosas terrenales. ¿De qué estamos hablando? De que el espíritu de error puede entrar en estas áreas vulnerables cuando hay codicia. Y este hombre, cuando llega a la iglesia y ve que se imponían las manos y que el Espíritu Santo actuaba, él pensaba, y llega con Pedro y le dice: «Te doy dinero, pero dame ese poder». Y mira el discernimiento, la autoridad que tiene Pedro, cómo le contesta en el versículo 20: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». ¿Qué quiere decir? Que Pedro rehusó la codicia. Hermano, el dinero es necesario para la manutención de la vida. Pero cuidado con anhelar riquezas, codiciar. Número 2, orgullo. Otra área vulnerable donde el espíritu de error puede trabajar, hermano. ¿Qué hace el orgullo? Tuerce la doctrina. Tratará de salirse con la suya sin arrepentirse. ¿Cuántos hermanos han dejado la iglesia? ¿Y por qué razones han dejado la iglesia? Muchos han dejado la iglesia porque se enojan. Esa es una de las razones, porque el enojo va el orgullo. Hermanos, al haber orgullo se tuerce la doctrina y aquella personita tratará de salirse con la suya sin arrepentirse. Es decir, no busca caminar conforme a Dios. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amados hermanos, aquí está hablando muy claramente que esta área vulnerable, el orgullo, hermano. Por eso, hermano, mucho cuidado. Nosotros no debemos permitir el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El ego elevado. ¿Sabes qué hace el ego, el yo? En el yo solamente la gente está viendo quién lo ofende, quién le dice, quién le hace. Hermano, el yo tiene que ser sometido a Cristo. Hermano, una persona egocéntrica solo está viendo quién la ofende, qué le dicen, qué hacen, y entonces estalla en ira, en enojo. ¿Por qué? Porque su fundamento es el orgullo, pero no es Cristo. Cuando hay orgullo se tuerce la doctrina, hermano, y se trata de salir fuera de la voluntad de Dios sin arrepentirse. Dice abajo, después se justificará la rebelión. Fíjate lo que pasa. Esto trae rebelión. El orgullo lo que hace es traer rebelión. Y se justificará la rebelión para modificar el estilo de vida
sin remordimiento. Hebreos 3:12, ¿qué nos dice? Me salte una segunda de Timoteo 4. Checamos antes, segunda de Timoteo 4, 3, 4, sí la leímos. ¿Sí? Sí. Perdón. Vamos ahora a Hebreos 3. Está bien. No la había leído. Ahorita regresamos para leer, hermano. Podemos ratificar, pero vamos a ver en la parte de donde está lo verde, hermano. Después se justificará la rebelión. ¿Qué hace el orgullo, hermano? Provoca rebelión. Por eso viene la rebelión, hermano. Y esta rebelión modifica el estilo de vida, pero no hay remordimiento, no hay, hermano, arrepentimiento. Hebreos 3:12, ¿qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muy claro, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué? Incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Mira todo lo que viene, hermano, con el orgullo. Todo lo que se va jalando, hermano. Segunda de Pedro 2, 13 al 15. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienden el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Sabes de quién está hablando, iglesia? De los falsos maestros. Mira cómo dice desde el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean ¿en qué? En sus errores. Y fíjate cómo dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermano, siempre que tú leas una cita bíblica, lee los contextos. El contexto es versículos antes y versículos después. Así es que, hermano, fíjate cómo dice el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Cómo era el camino de Balaam, hermano? Él era codicioso. Por eso es tan importante, hermano, que pongamos atención. A él le gustaba que le dieran para que él pudiera hablar palabra de Dios. Hermanos, mucho cuidado con todo lo que Dios nos habla. A ver, vamos a ver 2 de Timoteo 4, 3 y 4, que nos había quedado pendiente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está muy claro, mis amados hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué, hermano? A las fábulas. ¿Cómo son las fábulas? Normalmente una fábula es una representación y normalmente son personajes como animalitos, aquello fantasioso, hermano. Amada iglesia, Dios es un Dios de verdad y te trae su verdad a ti. ¿Con qué propósito? No haya error. Fíjate, vamos a ir terminando o concluyendo, hermano. Por último, 4. ¿Qué va a presentarse? Un falso sentido de qué. Aquí lo estamos viendo, hermano. De lealtad.
El error de espíritu se reforzará en un falso sentido de lealtad. ¿Qué quiere decir esto? Mira lo que dice ahí. Sacrificará la verdad por comunión. ¿Qué quiere decir? A veces el espíritu de error, o más bien frecuentemente el espíritu de error, se va a ocultar la verdad con tal de tener amigos. Ay, no, yo no quiero perder su amistad. Y hermano, pero si tú sabes que está en un error, ¿por qué cambiar la verdad? Eso es un sentido falso de lealtad. Tu lealtad, ¿a quién tiene que ser? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Aleluya. Cristo. Amada iglesia, tuve que salir de una iglesia donde el pastor se divorció y se volvió a casar. Y yo sabía lo que dice la palabra y dije, yo no puedo permanecer aquí. Porque está escrito esto y no se arrepintió. Amada iglesia, cuando a veces preferimos la amistad por la verdad, estamos teniendo un falso sentido de lealtad a Dios y a su palabra. Estas son las áreas vulnerables, hermano. Yo te dije, ¿cuáles son estas áreas vulnerables? Hermano, son estas. 1, la codicia. 2, el orgullo. Y 3, ahí dice 4, pero es 3. Un falso sentido de lealtad. Son 3 áreas vulnerables. Ahorita le cambiamos ahí al número, es 3. Falso sentido de lealtad. Hermano, dice, porque se antepone el interés personal y egoísta al amor de Dios. Hermano, nunca cambies la verdad de la palabra por una amistad. Si la amistad que tú tienes está en un error y no quiere corregirlo, hermano, no cambies. No te conviertas en alguien falso en la lealtad. Tú debes elegir la verdad, no la amistad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Si tu amigo, si tu hermano, si tu pariente está en un error y no se quiere arrepentir, pero es que es mi hermano, pero es que es mi amigo, pero es que es mi compañero, pero es que es mi cuate. Sí, pero no se quiere arrepentir. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Cuando Dios me hizo salir de esta iglesia, hermano, yo llevaba ahí 10 años como pastor. Pero este pastor empezó a juguetear con el pecado y cayó en adulterio. Y se casa con esta joven. ¿Y qué crees? Mucha gente pensaba que se iba a elegir a él como amigo. Y yo le dije, no puedo cambiar la verdad por la amistad. Tengo que sostenerme en la verdad. Y la verdad, un ministro no puede estar casado 2 veces. Un ministro tiene que ser ejemplo de la congregación. Y hermanos, el Señor me hace salir de ahí. A veces, si no tenemos cuidado, tenemos un sentido falso de lealtad. Cuidado, porque estas son 3 áreas vulnerables. 1, la codicia. 2, el orgullo. Y 3, el sentido falso de lealtad. Pero mira, vamos a terminar con algo maravilloso. Vamos a terminar. ¿Cuál es la cubierta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios para evitar todo tipo de error?
Mira, dice la Biblia que debemos orar en todo tiempo, no cuando tengas tiempo. Dice orando en todo tiempo en el Espíritu. Vamos a ver estos pasajes, hermanos, que están, es Efesios 6:18. Aquí hay un error, no es 8:18, es 6:18. Es un pasaje que tú ya te lo sabes. Efesios 6 y versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver que nos lo lea Lolita, y luego vamos a ver todos los demás pasajes que están ahí también como referencias. Sí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que pide la palabra que perseveremos. ¿En qué? En la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Ahorita lo vamos a explicar, hermano. Y Judas 18:20. Judas es el penúltimo libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Pusiste atención, amada iglesia, en el versículo 19? Estos son los que causan ¿qué? Alguien que divide en la iglesia es un hombre, una mujer sensual. ¿Qué quiere decir sensual? Que se deja guiar por los sentidos del cuerpo y lo dominan los sentidos del alma, pero no están en acción los sentidos espirituales. Y dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero dice el 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Voy a terminar con esto, aquí en la diapositiva. ¿Qué es orar en el Espíritu? Y te lo pongo con letras azules. Es orar con el Espíritu, con tu Espíritu. En tu alma recibiste el bautismo, hablas lenguas, ora con el Espíritu. Aleluya. Y con el entendimiento. La importancia de orar en lenguas, hermano. Intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Te voy a invitar a que cuando quieras orar, primero ora en lenguas. Porque esa es la oración en el Espíritu. Y luego orarás en el entendimiento. Amén. Amén, Señor. En lenguas y en el idioma natal. Amén. En tu idioma que normalmente usas. Primera de Corintios 14, 14 y 15 y Romanos 8, 26 y 27. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muy claro lo que dice, orar con el espíritu, hermano. Pero también con el entendimiento. ¿Sabes cuál es la mejor intercesión que tú puedes hacer? Cuando primero oras en lenguas. Porque se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es algo maravilloso que sucede, hermano. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Para eso recibiste bautismo en el Espíritu, hermano. Para que al orar en lenguas puedas estar
entrando a la voluntad de Dios. Hermano, en verdad yo le pido a Dios que te dé gracia. Señor. La gracia, hermano, es el recurso de Dios para que podamos, hermano, tomar dominio sobre cualquiera cosa que se quiera poner en la iglesia, como el espíritu de error. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús. Clamamos, Padre Santo, para que tu iglesia pueda ser una iglesia que camine en tu verdad, en tu palabra, en tu voluntad. Padre, todo espíritu de error que ha estado intentando esclavizar a la iglesia, a tu iglesia, hoy tomamos autoridad y dominio en el nombre de Jesús. Pedimos gracia, pedimos sabiduría y en el nombre de Jesús, con la unción tuya, atamos todo espíritu de error en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Para que no tenga ningún efecto en tu iglesia, Señor, en toda tu iglesia. Mas, Señor, pedimos por la iglesia en donde tú nos has reunido, Señor. Señor. Clamamos, Señor, porque siempre sea tu verdad, tu palabra, tu voluntad, sí, Señor, viviendo en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Gracias por estar participando al escuchar esta enseñanza. El Señor te dé gracia, te dé bendición. El Señor te permita estar en la casa del Señor. Recuerda, el espíritu de error hace que ya no nos congreguemos. Debemos congregarnos porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos congreguemos. Amén. Dios te bendiga mucho, amada iglesia. Nos vemos el domingo temprano en la casa del Señor. 9:30 estamos llegando. 9:45 comienza el devocional y estamos recibiendo la palabra. Muchas bendiciones.